el resultado de las elecciones de 2016 dejó un Partido Socialista con poco más de 85 escaños, es decir, un partido sensiblemente debilitado por los movimientos que habían crecido a su izquierda. Y 2 años después de ese 2016, el Partido Socialista, con su líder a la cabeza, el señor Sánchez, plantea una moción de censura constitucional y, por tanto, legal. En ningún momento eso se ha discutido ni lo vamos a discutir. Pero sí es cierto que eso origina unos movimientos en el mapa político español. Unos movimientos que, en primer lugar, suponen que se dé entrada en el Gobierno a la extrema izquierda, que hasta entonces en España no había gobernado nunca. Y, además, se empiezan a hacer concesiones a los independentistas. Es decir, por decirlo de una forma muy gráfica, el señor Sánchez, en mayo del 2018, firmó una hipoteca a largo plazo que todavía está pagando. Pero también es curioso ver lo que ha sido la evolución del líder del Partido Socialista, del señor Sánchez, y del PSOE. Simplemente recordaré 2 o 3 cuestiones. En la campaña de 2019, el señor Sánchez decía que los inductores y los participantes en los acontecimientos del 1 de octubre habían cometido un delito de rebelión. También decía que si volvía a ser elegido presidente del Gobierno, llevaría una modificación al Congreso para tipificar en el Código Penal como delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Y también decía, recuerdan ustedes, en un debate en televisión, que traería al señor Puigdemont a España. Eso es posible que ahora lo haga, pero no, desde luego, de la forma que en aquellos momentos lo planteaba. Por tanto, ¿qué ha cambiado desde que se produjeron estas y otras declaraciones parecidas, incluso en este mismo hemiciclo? Todos los españoles lo saben. El señor Sánchez necesita todos los votos de todos los partidos independentistas para ser investido de nuevo presidente del Gobierno. Y por eso, desde el pasado 24 de julio, los socialistas están inmersos en la construcción de lo que ellos denominan el relato o un nuevo relato. Y yo más bien diría que están inmersos en la construcción de un relato que tergiversa los hechos acontecidos desde el año 2017 hasta aquí. Y los ejes sobre los que se pretende basar este relato es el siguiente. El señor Sánchez ya ha dicho que en 2017 no se debió de dar una respuesta jurídica a un problema político. ¿Qué diferencia, señores socialistas, cuando el señor Sánchez calificaba lo ocurrido en Cataluña entonces como una rebelión? También decían que la amnistía, ahora dicen que cabe dentro de la Constitución. Y si esto es así, pregunto, es una pregunta retórica, porque la respuesta todos lo sabemos, pero ¿a qué se deben entonces las afirmaciones que en este mismo hemiciclo se han hecho en la legislatura pasada por ilustres miembros del Partido Socialista? A título de ejemplo, solo recordaré uno. Diario de sesiones del 27 de abril del 2021. Vicepresidenta primera del Gobierno, señora Calvo, en una respuesta al señor Cleries. Lo que usted llama exilio para un Estado de Derecho, aquí y en cualquier lugar del mundo, es huir de la justicia. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. No lo dice Luisa Fernanda Rudi, lo dijo aquí en este hemiciclo la señora Calvo, ilustre profesora de Derecho Constitucional. Y continúo. ¿Por qué, si la amnistía cabe en la Constitución, en la justificación que el entonces ministro de Justicia, señor Campo, llevó al Consejo de Gobierno para justificar los indultos, decía que, a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito? Y a mayor abundamiento, el señor Sánchez en el Congreso, a respuestas también a una diputada independentista, les decía, si hablamos de la autodeterminación y la amnistía, pues el recorrido es el que es. Y continuaba diciendo que indulto, a diferencia de la amnistía, no niega la existencia del delito ni la responsabilidad de sus autores. Otro de los argumentos, quizá con menos fuerza, pero que también le hemos oído todos al presidente del Gobierno en funciones, es que lo piden 5 grupos parlamentarios. Y, hombre, permítanme decirles que es un argumento endeble, porque lo piden 5 grupos parlamentarios que suman 57 escaños y el 18,9% de los votos.
Los grupos parlamentarios que nos oponemos a la amnistía sumamos 172 escaños y el 46,11% de los votos. Entenderán que el relato no es muy sólido. Pero sigo con las declaraciones. La verdad es que la hemeroteca, señores del Grupo Socialista, qué peligro tiene. La tiene para todos, está claro, pero en este caso para ustedes de una manera importante. El día 23 de julio, 3 días antes, del 23 de julio, el 20 de julio, el señor Sánchez, en una entrevista en televisión, en una de las cadenas amigas, decía: entiendo que estamos en campaña y que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía y pedía un referéndum de autodeterminación. No han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación. Pero es que, al hilo de estas afirmaciones, también en septiembre del 21, aquí en este hemiciclo, el señor Sánchez se dirigía a los independentistas, a uno de los grupos independentistas, y les decía: si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿es un diálogo, es una negociación o es una imposición? Esta pregunta que el señor Sánchez dejó en este hemiciclo en el aire, dirigido a unos senadores socialistas, se la hago yo a ustedes, señores del Grupo Socialista. ¿La amnistía es una negociación o es una imposición? Creo que la respuesta la tienen todos los españoles. Es una imposición por la necesidad de los 7 votos para que el señor Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España. Señorías, compartimos la preocupación, señora Rodí, con su grupo, con cuyo partido gobernamos en varias regiones de España, ante los niveles de deterioro democrático y de la misma convivencia que estamos observando desde la llegada al poder del PSOE y del señor Sánchez y de los grupos que lo sustentan y en quienes se apoya. Señorías, España parece estar siendo sometida a una prueba de esfuerzo, por parte del Partido Socialista. Se diría que vivimos en un largo experimento sociológico para ver hasta qué niveles de ignominia y de mentira puede llegar un gobernante en un régimen democrático, en un país europeo, moderno y que forma parte destacada de instituciones internacionales, sin que exista una fractura social de difícil arreglo. Instituciones internacionales, señorías, como es la Unión Europea, que para nuestra vergüenza comienzan a observar con preocupación la deriva que en materia de justicia está llevando España de la mano del Gobierno socialcomunista del señor Sánchez. Efectivamente, el comisario europeo, señor Reynders, alertaba a los países miembros y al propio Gobierno de España de que las pretensiones del señor Sánchez y de sus socios respecto de la ley de amnistía dejarían privadas de contenido sentencias muy graves en lo que se refiere a delitos de malversación que afectan a fondos europeos y que existen límites que no se pueden traspasar. No todo es aceptable. Hay una gran mayoría de españoles que no está dispuesta a tolerar que la ambición personal de un gobernante fuerce todos los poderes, instituciones y controles democráticos de nuestra nación. El señor Sánchez está dispuesto a desvirtuar la Constitución incluso en los artículos en que ésta es más clara y precisa, y para ello cuenta con eficaces aliados dentro de las instituciones, también judiciales, que deberían ser valladar a sus ambiciones y ejemplo de imparcialidad y de equilibrio. Coincidimos, señorías, con el Grupo Popular en que es preciso desenmascarar la gran mentira difundida por todos los altavoces mediáticos del Gobierno de que todo esto se hace por y para limar asperezas y en beneficio de la convivencia en las regiones sometidas al rigor de los nacionalismos excluyentes. Esto es una patraña que nadie cree y que trata de ocultar las verdaderas intenciones del señor Sánchez, perdedor de las elecciones, para mantenerse en el poder cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Lo peligroso de esta actitud, señorías, de desafío, es que quien sufre las consecuencias es España, nuestra nación. Y las últimas noticias, señorías, avalan cuanto expongo en una exhibición alucinante de sumisión a sus socios más extremistas. El señor Sánchez, con todo su partido detrás, tomaba postura ayer respecto del conflicto palestino-israelí, convirtiendo la política exterior de España en política de partido y desligándonos del consenso de los países occidentales, posicionados inequívocamente con Israel.
el país agredido por el terrorismo de Hamás, lo cual ha merecido una nota de protesta de la embajada israelí que debería avergonzar a cualquier gobernante occidental comprometido con la seguridad de sus ciudadanos y con la preservación de nuestro modo de vida. Señorías, esta situación es intolerable y por eso consideramos acertada esta moción del Grupo Popular, pero a nuestro juicio tiene una importante carencia y alguna imprecisión y por eso presentamos una enmienda en dos sentidos. En primer lugar, en el punto primero, no se hace ninguna mención a lo más importante que atacó el golpe de 2017 en Cataluña, que pretende dejarse impune con la ley de amnistía, la unidad de España. Señorías, esta es la cuestión esencial, la unidad. La unidad de nuestra patria, que es patria común e indivisible de los españoles, como dice el texto constitucional, y que es exactamente contra lo que atentaron los golpistas. Y no se ve reflejada en su moción. Es preciso, a nuestro juicio, subrayarlo. Proponemos, pues, su modificación en los términos que todos ustedes tienen en su poder. En cuanto al punto segundo, modificaríamos la expresión acciones contrarias a la Constitución por acciones delictivas, que es exactamente lo que fueron. En cuanto al punto tercero, hablan ustedes de una intentona golpista. No se produjo ninguna intentona. Se produjo un golpe de Estado en toda regla en una región de España como es Cataluña. Un delito gravísimo. Y en el punto cuarto, señorías, subrayar que la amnistía, no privilegios legales, como ustedes dicen, no supone ningún avance ni beneficio, sino un serio retroceso y un ataque en toda regla a nuestra soberanía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.